Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. En este video vamos a ver cómo encender un LED desde un pulsador. Nos ubicamos dentro de Tinkercad y agregamos el siguiente pulsador. Para los que tienen este tipo de pulsador de 4 patillas, el terminal 1A y el terminal 1B representan una misma línea. Es decir, si conectamos algún cable en este punto o en este punto, pues da lo mismo, ya que internamente están conectados. Y lo mismo de este lado, ¿no? El 2A y el 2B representan un solo cable. Ubicamos ese pulsador dentro del protobar. Y para este proyecto vamos a utilizar el pin número 13 para el LED y vamos a utilizar el pin número 8 para el pulsador. Conectamos el pin número 8 a una de las patillas del pulsador, al primer terminal, y el segundo terminal lo conectamos al GND del protoboard. Esta sería toda la conexión física de los dispositivos electrónicos. Y lo que vamos a realizar ahora es la programación. Vamos a empezar declarando dos constantes de tipo entero para los pines que vamos a utilizar de la placa de Arduino. Const int pin LED igual a 13. En esta línea estamos declarando una constante de tipo entero llamada pin LED para el pin número 13. Este va a ser el pin donde está conectado el LED. Lo mismo hacemos para el pin donde va a estar conectado el pulsador. Const int pin push igual a 2. Agregamos su descripción al costado. Pin donde está conectado el pulsador. Bien, seguimos. Vamos a crear también una variable en la que vamos a guardar el estado del pulsador. Y le vamos a llamar int estado push igual a 0. Esta línea va a ser la variable para almacenar el estado del pulsador. Ahora iniciamos la función voidSetup. Y dentro de esta función vamos a configurar el modo al que van a trabajar los pines 13 y número 2. Bueno, en este caso el número 8, ¿no? Estaba equivocado. Pin 13 y número 8. Pin mode LED pin, output. Aquí esto con mayúscula. Bien. Lo mismo para el pin push. Punto y coma. Bien, la primera línea es el modo al que va a trabajar en este caso LED pin, que va a ser de tipo outputs. Bien, no voy a agregar descripción en esa parte. Y la segunda línea de código, sí voy a agregar una pequeña descripción. En este caso estamos configurando el pin push, es decir, el pin número 8, para que trabaje como de modo inputs. Pero hemos escrito la instrucción inputs pull up, que significa lo siguiente. Con esta instrucción estamos, aparte de que estamos configurando el pin número 8 como una entrada, también estamos habilitando una resistencia pull up interna. Esto lo voy a explicar en un momento, así que vamos a seguir.
Eso es todo lo que va a ir dentro de void setup. Y ahora iniciamos con el void loop. Aquí vamos a tener a estado push, que va a ser igual a la lectura del estado que vamos a tener en la entrada pin push, es decir, en la entrada número 8. Agregamos su descripción al costado, lee el estado del pulsador. Ahora vamos a utilizar una sentencia if-else, que lo que va a hacer es condicionar el estado del pulsador. Si el estado, en este caso estado push, es igual a low, quiero que escriba en la salida LED pin, bueno, en este caso pin LED, ¿no? El estado de alto. Si no se cumple eso de ahí, es decir, si el pulsador no está en estado bajo, quiero que realice lo siguiente: que en la salida pin LED escriba el estado bajo, bueno, o lo mande abajo. Agregamos la descripción en esta parte de aquí. Si el pulsador está presionado, va a encender el LED. De lo contrario, va a apagar el LED. Ahora, algunos se preguntarán por qué cuando el pulsador está en estado bajo lo enciende y cuando está en estado alto lo apaga. Eso pasa por lo siguiente: cuando configuramos un pin, como en este caso es el pin número 8, como entrada, y habilitamos la resistencia pull up con la instrucción input pull up, vamos a hacer que este pin se mantenga en un estado alto. Esto significa que cuando no estamos haciendo nada, es decir, no estamos presionando el pulsador para nada, el pin número 8 va a estar enviando un estado de alto. Se encuentra en estado alto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros presionamos el pulsador? Pues la conexión entre las patillas del pulsador se va a cerrar, permitiendo que el pin del Arduino, el pin número 8, se conecte a tierra. Y lo que va a pasar es que este pin número 8 va a pasar de estado high a estado low cuando presionamos el pulsador. Entonces, con la instrucción digital read, el programa va a estar constantemente verificando el estado del pulsador. Si estado push se encuentra en estado bajo, que significa que se ha presionado el pulsador, queremos que pin LED se ponga en alto. Es decir, que el pin número 13 envíe una señal de alto. Y si envía una señal de alto, se va a encender el LED. Ahora, si no se cumple esto de aquí, queremos que esta salida número 13, el pin LED, se ponga en estado bajo. Y si envía una señal de bajo, pues el LED se va a apagar. Espero se haya entendido esa parte. Bien, ya para finalizar vamos a cargar el programa tanto en la placa física de Arduino como en el Tinkercad. Antes de eso verificamos el programa. A ver, me dice que tengo un error, en este caso. Aquí. Había ubicado LED pin y debería ser pin LED. Verificamos una vez más. Bien, no tenemos ningún error. Podemos cargar el programa a la placa física.
Y si no tienen la placa física, nos ubicamos en Tinkercad, clicamos en Code y copiamos el código que hemos hecho en el IDE de Arduino. Bien, iniciamos la simulación y presionamos los pulsadores. A ver, como podemos ver, dentro de Tinkercad, cada vez que presionamos, pues se enciende el LED. Y lo mismo pasa en la miniatura del video. Bien, eso sería todo por este proyecto. No olviden compartir la información y suscribirse al canal. Hasta luego.